mira contenta cuando bailo en un salón, solo con mi cinturita yo he llamado la atención. Ya se ha dicho antes que la lucha libre es una industria del tren superior. Bueno, si eso es cierto, entonces pocas personas deberían haber sido estrellas más grandes que Rick Rude. Sí, como la envidia de los hombres y el deseo de las mujeres en todas partes debido a su físico definido en los años 80, Rude logró destacarse entre sus compañeros, en su mayoría de tamaño gigantesco. Pero eso no quiere decir que fuera solo un conjunto de músculos de exhibición, ya que, cuando se le necesitaba, también podía rendir en el ring. Está dejando atrás una carrera digna del Salón de la Fama que aún se comenta hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo sucedió todo? Bueno, acompáñanos hoy mientras exploramos en profundidad toda su trayectoria en Ravishing. La historia de Rick Rude. Richard Erwin Rude nació en St. Peter, Minnesota, el 7 de diciembre de 1958, hijo de Richard Sr. y Sally. Y mientras crecía allí, el joven asistió a Robbins Dale School, donde se convirtió en compañero de clase de varias futuras estrellas de la lucha libre, como Tom Zenk, Nikita Koloff, Barry Darsov y Kurt Hennig. De hecho, Kurt y Richard se hicieron tan buenos amigos durante su tiempo de estudios juntos que ese lazo perduró durante su adultez, mientras ambos se preparaban para entrar al cuadrilátero. Pero para Richard, esto no sucedería de inmediato, ya que primero se trasladó al Noka Ramsey Community College, donde obtuvo un título en educación física. Durante este tiempo también se casó con su pareja Cheryl Oyer, y después de eso trabajó como portero de discoteca y luchador de brazos por un tiempo, usando el dinero que ganaba allí para mantenerse a sí mismo y a su nueva esposa. Aún así, a pesar de que en un momento logró quedar en sexto lugar en el Campeonato Mundial de Lucha de Brazos, no había mucho dinero que ganar en esas actividades. Así que fue afortunado que, en ese tiempo, Rude fuera introducido al mundo de la lucha libre profesional, al comenzar a entrenar con el legendario Eddie Sarkey. El mismo hombre responsable de enseñar las cuerdas a figuras como Bob Backlund, los Road Warriors y más adelante Sean Waltman. Y así, en 1982, tras completar su entrenamiento, el novato comenzó a trabajar en el circuito local, inicialmente bajo el nombre de Ricky Rude, actuando como un babyface, luchador bueno, limpio. Enfrentándose a luchadores como Joe Staluk en Mid-Atlantic Championship Wrestling. Pero mientras hacía esto, también realizó viajes al norte de la frontera, cuando empezó a aparecer en el territorio NWA All-Star Wrestling de Vancouver por un tiempo. Mientras tanto, de vuelta en Estados Unidos, el chico de Minnesota se presentaba tanto en Georgia Championship Wrestling como en la Continental Wrestling Association con sede en Memphis, obteniendo victorias en ambos lugares mientras comenzaba a transformarse en Ravishing Rick Rude, un rudo engreído y vanidoso que se veía a sí mismo como el objeto de deseo de todas las mujeres. Para ser justos, las mujeres lo adoraban, ya que sus abdominales marcados y su bigote al estilo Tom Selleck se volvieron rápidamente populares entre las fanáticas. Y por supuesto, esto llevó al odio de muchos fanáticos masculinos. Muchos de los cuales ahora sintonizaban semanalmente con la esperanza de verlo recibir una paliza mientras enfrentaba a luchadores como Jerry the King Lawler y King Kong Bundy. Todo esto mientras era acompañado al ring por el mismísimo Mouse of the South, Jimmy Hart. Tal fue el éxito del personaje, que no pasó mucho tiempo antes de que Rude lo llevara a otras empresas como World Class Championship Wrestling y Jim Crockett Promotions. Esta última lo programó junto a una serie de compañeros en una serie de luchas populares contra los Road Warriors. Luego, en diciembre de 1984, llegó el siguiente gran paso en la carrera del oriundo de Minnesota, cuando debutó en Championship Wrestling from Florida, ahora siendo manejado por Percy Pringle. Alguien mejor conocido por los fanáticos modernos como Paul Bearer. Desde ahí, Rick ganaría su primer campeonato cuando, en enero del año siguiente, derrotó a Pez Batley para convertirse en el campeón peso pesado del sur de Florida de la NWA. Cinturón que retendría durante los siguientes 3 meses. Incluso cuando lo perdió ante Brian Blair el 10 de abril,
Lo recuperaría apenas 3 meses después, al vencer a Mike Graham para iniciar su segundo reinado. Y por si eso fuera poco, por ese tiempo también se convertiría en campeón doble cuando, junto a su compañero Jesse Barr, ganaron los títulos en pareja de Estados Unidos de la NWA Florida. Tal vez por eso, sintiendo que ya había logrado todo lo posible en el Estado del Sol, Rick se trasladó a Texas en octubre de 1985, cuando se unió a tiempo completo a World Class Championship Wrestling, llevando consigo a Percy Pringle. Allí, inmediatamente entró en una rivalidad con los principales babyfaces de la promoción, Kerry Von Erich y Chris Adams, con quienes tuvo una serie de combates impresionantes. De hecho, el 4 de noviembre de ese año, su arduo trabajo fue recompensado cuando se convirtió en el campeón peso pesado americano de la NWA. Lo que nadie sabía en ese momento, sin embargo, era que para febrero del año siguiente, WCCW se retiraría de la National Wrestling Alliance y cambiaría su nombre a World Class Wrestling Association. Lo que significaba que el campeonato americano de la NWA que sostenía Rude sería renombrado como Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCWA poco después, convirtiéndolo técnicamente en el primer portador de ese cinturón. Pero ese reinado no duraría mucho, ya que, en julio de 1986, el campeón rudo cayó ante Chris Adams. A partir de ahí, trató de recuperarse despidiendo a Pringle y formando una efímera pareja con el Dingo Warrior, el futuro Ultimate Warrior famoso en WWE. Sin embargo, ese equipo eventualmente implosionó, y cuando lo hizo, Rick regresó al este cuando hizo su regreso a tiempo completo a Jim Crockett Promotions en septiembre. Allí, se unió a Manny Fernández y su manager Paul Jones mientras continuaban su guerra contra Wahoo McDaniel. Incluso después de que esa rivalidad terminó, los dos rudos permanecieron unidos, llamándose a sí mismos The Awesome Twosome, el dúo asombroso, y ganaron los títulos mundiales en pareja de la NWA al derrotar a los Rock Roll Express en diciembre de ese año. Después de eso, la rivalidad entre ambos equipos continuó durante el año siguiente, hasta abril de 1987, momento en el cual Rude dejaría la promoción por completo. ¿Y la razón de esto? Fue uno de los muchos grandes talentos de los territorios que habían sido reclutados por Vince McMahon, quien, con su expansión mundial de la lucha profesional en su punto más alto, podía ofrecer contratos de mucho dinero y la promesa de exposición televisiva internacional, en la que otras empresas más regionales simplemente no podían competir en ese momento. Así fue como, el 15 de julio de ese año, Rick haría su debut en una grabación de Superstars of Wrestling, siendo presentado allí como el nuevo miembro de la familia Heenan. Y buscando rápidamente causar impacto, entró en una rivalidad con Mr. Wonderful Paul Orndorff, el mismo un ex miembro de la familia Heenan, ahora convertido en babyface. Mientras los dos se enzarzaban en una guerra que se prolongaría durante las siguientes semanas y meses. Y como si enfrentarse a uno de los babyfaces más populares de la empresa no fuera suficiente para generar odio del público, Rude iría aún más lejos cuando comenzó a insultar regularmente a los fanáticos antes de sus combates, refiriéndose a los hombres como cerdos sudorosos, gordos y fuera de forma y exigiendo que las mujeres observaran mientras les mostraba cómo luce un hombre de verdad. Pero a pesar de esta personalidad de Don Juan en pantalla, tras bastidores Rick era un devoto hombre de familia, algo que fue confirmado posteriormente por Bret Hitman Hart, quien diría en una entrevista posterior que el oriundo de Minnesota, quien para entonces se había casado con su segunda esposa, Michelle, con quien luego tendría 3 hijos, se negaba incluso a quitarse su anillo de bodas antes de los combates, optando en su lugar por vendarlo. En pantalla, sin embargo, la situación era muy distinta, ya que con un rápido despojo de su bata y un simple movimiento de caderas, era capaz de tener al público comiendo de la palma de su mano, ya fuera fantaseando con él o clamando por su sangre mientras esperaban ansiosamente ver si su próximo oponente lograría noquearlo. Afortunadamente, pronto tendrían la oportunidad de ver eso,
ya que, impresionado con su más reciente adquisición, McMahon colocó a Rude en un programa de eventos en vivo con Hulk Hogan, en el cual ambos recorrieron el circuito de espectáculos y, la mayoría de las veces, hicieron vibrar el recinto. Sí, al igual que sus actos vanidosos lo habían convertido en un rudo efectivo en los territorios, ahora, con una audiencia aún mayor viéndolo, Rude pudo causar un impacto todavía más fuerte. Y con la rivalidad con Hogan extendiéndose hasta 1988, también tuvo la oportunidad de ganar mucho dinero mientras tanto, más de lo que había hecho en toda su carrera hasta ese momento. Pero, por supuesto, eso no podía durar para siempre, y para la primavera, el Hulkster ya habría pasado a su próximo oponente, André el Gigante. Así que buscando algo nuevo en lo que hincar el diente, el chico de Minnesota iniciaría una rivalidad muy memorable con Jake de Snake Roberts, una que se volvió personal cuando, en un intento por jugar juegos mentales, el rudo comenzó a salir al ring con atuendos personalizados que llevaban el rostro de la esposa de Jake, Cheryl. Y para empeorar aún más las cosas, intentó involucrarse con la esposa del Snake una noche mientras ella estaba en primera fila, siendo su rechazo lo que enfureció al rudo y lo llevó a amenazarla, lo que provocó que su esposo saliera para salvarla. Y en un momento satisfactorio para hombres y mujeres presentes, Robert se vengaría parcialmente al arrancarle los calzoncillos a Rude justo frente a la audiencia en vivo, avergonzándolo y dándoles a las mujeres del público un buen vistazo en el proceso. Para asegurarse de que eso nunca volviera a ocurrir, Rick comenzaría a usar 2 capas de calzoncillos en sus combates a partir de entonces, con la capa inferior usualmente presentando otra imagen de Cheryl Roberts en un intento por seguir provocando a su esposo. Y esto funcionaría, ya que en el primer SummerSlam, celebrado el 29 de agosto de 1988 en el Madison Square Garden, mientras luchaba contra Junkyard Dog esa noche, el rudo malvado sería atacado por Jake, lo que causó que ganara el combate por descalificación. Pero por supuesto, incluso él sabía que esa era una victoria vacía, y que si quería avanzar en su carrera de alguna manera, eventualmente tendría que enfrentarse a su rival cara a cara. Así que, desesperados por resolver sus diferencias, los dos se enfrentarían en el Survivor Series del 24 de noviembre, donde Roberts formó equipo con otros babyfaces como Jim Duggan, Ken Patera, Scott Casey y Tito Santana para enfrentarse al grupo de Rude, compuesto por André el Gigante, Dino Bravo, Mr. Perfect y Harley Race. Allí, el babyface golpearía a su acérrimo rival con un DDT para ganar el combate. Sí, parecía que ni siquiera hacer equipo con su viejo amigo Curt Hennig fue suficiente para que Rick obtuviera la victoria esa noche, y así, obligado a lamerse las heridas, pasó a una nueva rivalidad con una estrella en rápido ascenso y excompañero de equipo, The Ultimate Warrior. Además del Royal Rumble del 15 de enero de 1989, los dos musculosos se enfrentarían en una competencia de poses. Y ese enfrentamiento terminaría con el rudo golpeando al Warrior con una barra de acero, lo que solo sirvió para intensificar la rivalidad entre ellos, ya que, a partir de ahí, comenzarían a pelear por el título intercontinental del babyface. Pero si los fanáticos pensaban que esto sería solo otra victoria para su héroe de los flecos, estaban muy equivocados. Ya que el 2 de abril, en WrestleMania V, mientras los Mega Powers explotaban en otra parte de la cartelera, Rude lograría cubrir al campeón tras 9 minutos y 36 segundos, llevándose a casa su primer título en WWE. A partir de ahí, ambos continuarían el programa con una serie de revanchas durante el verano, culminando finalmente el 28 de agosto en SummerSlam, donde, a pesar de tener a Bobby Heenan a su lado, el campeón Ravishing no pudo vencer al Warrior, perdiendo el título tras 16 minutos. Y aunque el babyface ciertamente se ganó la victoria esa noche, tuvo un poco de ayuda adicional de parte de Rowdy Daddy Piper, quien, molesto con los modales de Rude, decidió hacer de su misión personal bajarle los humos. Esto llevó a que ambos iniciaran una rivalidad propia durante el resto del año, que finalmente los llevó a capitanear equipos opuestos en el Survivor Series del 23 de noviembre.
donde ambos serían eliminados por cuenta fuera durante una pelea que se extendió hasta los vestidores. Después de esto, Rick haría una breve parada enfrentándose a Superfly Jimmy Snuka en WrestleMania 6, antes de volver a centrar su atención en el Ultimate Warrior, quien para entonces se había convertido en el campeón mundial de WWE. Y como su primer retador, el chico de Minnesota tendría la difícil tarea de hacer que Warrior luciera bien en el ring, mientras luchaban por el título durante los siguientes meses. Así que fue una suerte para el nuevo campeón que, a pesar de sus habilidades increíblemente limitadas en el ring, su retador fuera capaz de cargar con él en el circuito de eventos en vivo, recibiendo golpe tras golpe y permitiéndole enfatizar su carisma sobrehumano en el proceso. Y todo esto, por supuesto, culminaría el 27 de agosto de 1990 en SummerSlam, donde en un combate dentro de una jaula de acero, el campeón logró retener el título de una vez por todas. Aún así, aunque no hubiera podido ganar el título mundial esa noche, cualquiera pensaría que el lugar de Rude en la cartelera estaría asegurado a partir de entonces, dado el nivel de desempeño que había demostrado. Por eso sorprendió a muchos que, más tarde ese mismo año, abandonara la empresa por completo, con una historia circulando en ese momento que decía que Vince McMahon sentía que el villano no era lo suficientemente musculoso, y que le exigió tomar más esteroides si quería conservar su trabajo, una petición ridícula considerando el estado físico en el que ya se encontraba. Y si esto era cierto, obviamente Rick no estuvo de acuerdo, algo que terminaría beneficiándolo, ya que unos años después, el juicio por esteroides sacudiría a la WWE y cambiaría su panorama para siempre. Por el momento, ya sin trabajar para la empresa de Nueva York, comenzaría a trabajar como agente libre, apareciendo en promociones territoriales que aún persistían como Tri-State Wrestling Alliance e International World Class Championship Wrestling, todo mientras realizaba una gira por Japón, donde luchó para All Japan Pro Wrestling enfrentando a nombres como Isamu Teranishi y Akira Tao. A finales de 1991, sin embargo, volvería a trabajar en Estados Unidos, firmando entonces con World Championship Wrestling, WCW, la competencia principal de WWE en ese momento. Y allí, rápidamente haría un impacto convirtiéndose en el líder de la Dangerous Alliance de Paul Heyman, un grupo que también incluía a Arn Anderson, Bobby Eaton, Larry Zbyszko, Madusa y un joven stunning Steve Austin. Pero el ex campeón intercontinental era mucho más que un mentor para talentos emergentes como Austin, ya que también lograría grandes cosas por sí mismo, al convertirse en campeón de los Estados Unidos tras vencer a Sting el 19 de noviembre de ese año. Después de eso, tendría una serie de excelentes defensas contra Ricky Steamboat, consolidándose como uno de los mejores luchadores de la empresa en ese momento. Para 1992, tanto Rude como Madusa dejarían la Dangerous Alliance, permitiéndole a él enfocarse completamente en su carrera individual. Y luego se vería envuelto en una rivalidad por el título mundial contra Ron Simmons, a quien ayudaría a verse como una gran estrella al ponerlo por encima durante sus enfrentamientos. Y esto parecía ser el inicio de la mejor etapa de su carrera. Lamentablemente, esto se vería truncado cuando sufrió una fractura de cuello durante un movimiento mal ejecutado en un combate ese diciembre, con la lesión dejándolo fuera de acción durante los siguientes 4 meses y obligándolo a dejar vacante el título de los Estados Unidos, el cual había ostentado por más de un año hasta ese momento. Cuando regresó en abril de 1993, intentó recuperar el campeonato de los Estados Unidos, entonces en manos de Dustin Rhodes. Pero con la lesión habiéndolo afectado permanentemente, no pudo hacerlo. Así que, buscando un nuevo objetivo, ahora pondría su mirada en ganar el campeonato mundial peso pesado de la NWA enfrentando a Ric Flair. Y cuando finalmente se enfrentaron en el ring en Fall Brawl en septiembre, no solo logró llevar al campeón al límite, sino que también lo venció, convirtiéndose en campeón mundial en una promoción importante por primera vez en su carrera.
Pero el título que terminó ostentando no sería el de la NWA como tal, ya que antes del combate, WCW se había retirado de la National Wrestling Alliance, lo que los obligó a crear su propio título mundial, el cual llamaron WCW International World Heavyweight Championship. Así que, defendiendo este nuevo cinturón tanto en Estados Unidos como en Japón, Rude haría lo posible por establecer este nuevo título como una gran presea, manteniéndolo hasta mayo del año siguiente, cuando una grave lesión sufrida durante un suicidio dive mal ejecutado lo obligaría a retirarse de la competencia activa de forma definitiva. Sí, tan rápido como eso, su carrera en el ring había terminado, o al menos eso parecía. Porque, en realidad, tras cobrar su póliza de seguro con Lloyd's of London, Rick reaparecería en el mundo de la lucha libre en 1997, trabajando para Extreme Championship Wrestling, SW, de Paul Heyman. Allí actuaría como rival del franchise Shane Douglas, e incluso haría un regreso especial al ring en un combate de tríos el 19 de julio en Hatoabe, cuando hizo equipo con Tommy Dreamer y The Sandman para enfrentarse a Jerry the King Lawler, Rob Van Dam y Sabo. Y este regreso le devolvió el gusto por el negocio, por lo que regresaría a WWE poco tiempo después, convirtiéndose en miembro fundador de D-Generation X, actuando como la póliza de seguro para Shawn Michaels, Triple H y Chyna. Sin embargo, ese periodo también sería corto, ya que cuando ocurrió el infame Montreal Screwjob Survivor Series de ese noviembre, Rude, quien era amigo cercano de la familia Hart, abandonó la empresa en señal de protesta y regresó a WCW inmediatamente después. Y en una curiosa anécdota, como el episodio de RAW de esa semana ya había sido grabado, tanto Rude como el jefe de WCW Eric Bischoff lograron coordinar las cosas para que él apareciera en Nitro al mismo tiempo que se emitía en RAW, convirtiéndose en la única persona en la historia en aparecer en ambos programas la misma noche. Después de eso, se convirtió en el miembro más reciente de la NWO, donde finalmente pudo compartir pantalla con su viejo amigo Kurt Hennig, a quien comenzó a representar como su manager, lo cual le otorgó la distinción de ser el primer hombre en haber sido parte tanto de DX como de la NWO, los dos grupos rivales más importantes de la era. Sí, aunque ya no podía luchar, el ex campeón mundial de WCW aún podía desempeñar un papel importante como enforcer, especialmente dado su estatus como exestrella de WWE. Algo que Bischoff quería aprovechar al máximo. Durante este periodo, mientras la NWO estaba dividida en una guerra civil, Rude y Hennig cambiaban de bando entre Wolfpack y Hollywood, según cuál les beneficiara más esa semana, mostrando lealtad solo hacia ellos mismos, como los verdaderos villanos que eran. Para finales de 1998, sin embargo, ambos serían retirados de la televisión debido a lesiones acumuladas, y Rick, en ese momento, tuvo lo que parecía ser un susto de salud serio, aunque afortunadamente resultó ser una falsa alarma. Pero incluso con su salud en orden, cuando Hennig volvió a WCW a principios de 1999, Rude ya no lo acompañaba. En lugar de eso, simplemente dejaría que su contrato expirara y abandonaría la empresa en abril, frustrado por la gestión errática que WCW mostraba en ese entonces. Y tristemente, esa sería su última aparición en el mundo de la lucha libre, ya que el 20 de abril de 1999 fue encontrado muerto por su esposa en su casa en Georgia, víctima de un ataque cardíaco a la temprana edad de 40 años. Sí, como tantos de su generación, los rigores del estilo de vida del wrestling lo llevaron a una muerte prematura. Pero eso no fue suficiente para acabar con su legado. No, ese seguiría siendo tan fuerte como siempre, ya que en marzo de 2017 sería incluido en el Salón de la Fama de WWE por su viejo amigo y rival Ricky Steamboat, con su esposa e hijos presentes para aceptar el honor en su nombre. Así que, aunque se fue antes de tiempo, hubo un rayo de esperanza para su familia al final, y pueden tener la tranquilidad de saber que Rick Rude seguirá siendo recordado como una de las mayores leyendas de su época.
Alguien que podía convertirse en una estrella con facilidad, pero que también no tenía problema en hacer lucir bien a otros a su costa cuando era necesario. Pero claro, ¿qué más podrías esperar de alguien que era simplemente, ravishing, deslumbrante, todo el tiempo? Si te ha gustado esta historia sobre la increíble carrera de Rick Rude, no olvides darle like, compartir este video con otros fans del wrestling y dejar tu comentario contándonos cuál fue tu momento favorito de este ícono del ring. Y si aún no estás suscrito, ¿a qué esperas? Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias sobre las leyendas de la lucha libre. Nos vemos en el próximo video.